Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo grupo de estudio. Yo soy Mari, para los que no me conocen. Eh, bueno, lo que vamos a hacer hoy, por lo menos no sé si ustedes ya se han sumado a nuestros grupos de estudios antes o si es la primera vez que vienen, así que cualquier cosa me frenan, me preguntan, lo que sea. Pero bueno, los últimos grupos, desde el principio de febrero, cuando arrancamos a dar los grupos, estuvimos siempre dando todo lo que es de gramática, ¿sí? Que si bien por ahí es la parte más difícil, porque son muchas reglas, muchas normas, ¿sí? No vimos nada todavía de lo que es del lenguaje, ni del oral, ni de los essays, ni nada de eso. Entonces es por eso que hoy quería que más o menos vamos a estar hasta las, no sé, una horita y media, hasta las 3:30, 4, porque sé que las comisiones de la tarde a las 4 arrancan clases, así que para que no se superponga con nada. Pero bueno, la idea de verlo de hoy es poder ver algo de los writings y hacer algo de práctica para la instancia oral del parcial y del final, ¿sí? Así que bueno, para poder hacer todo esto, voy a necesitar que participen, ¿sí? Así que nada, espero que podamos participar, que participe la mayoría, que se saquen el miedo. La distancia para aprender es ahora, así que no tengan miedo en preguntar, todas las preguntas son importantes y capaz que la duda que ustedes no se animan a preguntar, la tiene otro compañero también que tampoco se anima, así que pregunten todo, que todo es válido, ¿sí? Bueno, sé que con las profes de lengua han estado escribiendo algunos essays, algunos párrafos, perdón, ya. Así que bueno, quería que preguntarles ustedes qué prefieren. Si empecemos viendo algo de párrafos, de que si tienen alguna duda con alguno de los párrafos que ustedes escribieron, me los pueden mandar, los proyectamos y los vemos, o los comparten en pantalla ustedes, lo muestran y lo podemos ir viendo, o si quieren que veamos algo más para el oral. Así que háblenme, escríbanme qué es lo que prefieren que hagamos hoy, porque también la idea de los grupos es que les sean útiles a ustedes y por ahí si encargamos algo que ustedes ya tienen bastante claro, que no tienen tantas dudas, no tiene mucho sentido. Así que, por favor, vaya diciéndome qué es lo que prefieren que hagamos. Bueno, ahí me dicen párrafos, empecemos con párrafos, perfecto, buenísimo. El oral me preocupa, perfecto. Bueno, estos grupos de estudio lo vamos a estar haciendo todas las semanas. Entonces, si quieren, podemos ver, son las 2:37, las 3 menos, 3 menos 20. Podemos hacer, por ejemplo, hasta las 3:30 de los párrafos y después hacemos un ratito oral y la semana que viene hacemos al revés. Si les parece, así vamos viendo un poco. Soy nueva así con lo que les parezca. Bueno, perfecto, Rosy, bienvenida entonces. Así que María, bueno, sí, repite lo último que me dijiste, porfa, que no llegué a escuchar bien. que les preguntaba si preferían que arranquemos con párrafos o con más que nada lo de los orales, y ahí me decían que un poco de todo, entonces les decía que si quieren podemos hacer una hora con los párrafos y media hora con práctica oral, y la semana que viene hacemos al revés, hacemos una hora de oral y después con los párrafos. Ah, perfecto. Genial, buenísimo. Entonces, la idea de los párrafos básicamente es que veamos algunos de los párrafos que ustedes tienen, porque, digamos, yo les puedo dar muchos consejos o muchas ideas o lo que sea, pero si no vemos ningún párrafo en concreto, vamos a estar medio complicados. Eh, los párrafos que estamos hablando son los párrafos que les piden escribir en lengua inglesa, en la materia de lengua inglesa, que también van a ser los que después les van a evaluar en el momento del examen final y del parcial, ¿sí? Yo acá tengo el libro de lengua inglesa, mi libro es un poquito más viejo que el de ustedes, yo ingresé en 2018, así que bueno, tiene un par de años más que ustedes, pero es más o menos el mismo. Y por ejemplo, uno de los essays, de uno de los párrafos que tienen que escribir, yo lo tengo en la página 12, pero en realidad ustedes seguramente no lo tengan en esa página, que es un párrafo que tienen que escribir sobre la industria de fashion industry, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ir viendo algunos temas en particulares que les hayan costado. Si alguien tiene ganas de compartir su párrafo y lo vemos entre todos, mejor todavía. Eh, sí, es lengua inglesa, exactamente. Así que bueno, ¿alguien tiene ganas de compartir alguno de sus párrafos? Si quieren, lo que podemos hacer es, yo les dejo ahora en los comentarios mi número de teléfono y mi mail. Si quieren, me pueden mandar un párrafo para que no sepa que es el de ustedes, yo lo comparto y lo vamos viendo entre todos. Si quieren, si les parece, si les da vergüenza mostrar su párrafo. Ahí les mando mi número y ahí les escribo.
Ahí está mi número de celular en el chat y está mi correo, así que si quieren mandarme algún párrafo, así lo vamos viendo. Si se animan y lo quieren pegar en el chat o quieren compartir pantalla ustedes, fantástico. Sí, la clase va a quedar subida en YouTube, así que entre mañana o esta noche o mañana a la tarde más tardar, va a estar todo subido, así que por eso no se preocupen. Así que bueno, ¿quién va a ser el valiente o la valiente que se anime a compartir su primer párrafo? O que si quieren hacer alguna consulta sobre algún párrafo, lo que les sirva a ustedes. Así que díganme que yo estoy acá para ayudarlos con lo que necesiten. Yo lo comparto, pero no terminé. Fantástico, sirve igual. No escribí nada porque es mi primera clase, no hay drama, todo esto, estamos entre todos estudiando, así que no te das drama. Mari, Sí, yo tengo una, pero no es específicamente sobre la parte de moda, sino en lo que sería la página 19 dale. del Déjame COP. que busco el archivo porque el mío tiene páginas distintas, así que déjame que busco el archivo. Mientras decime cuál es tu duda, sí. Por ejemplo, no sé si lo tenés al mismo, si lo podés encontrar, si no, no hay drama, o si podés compartir pantalla y te lo dicto desde acá, como más fácil te sea. Yo porque estoy Dale. desde el teléfono ahora y no puedo Dale, compartir no, pantalla. déjame que acá encontré el apunte. Es esto, sí. Ahí díganme Sí, si se ve la pantalla. está en proceso. Ahí se debería ver el apunte de lengua inglesa. Claro, Perfecto. sería bajar un poquito más en la página de abajo, sería Sí. ahí donde dice after reading, el Ujú. vocabulary work. Eso directamente no le entendí que había que hacer. Ok. Eh, Porque dice que había que usar dice, use this word or phrases from the text in appropriate sentences. First, discuss their meaning with your teacher or look them up in a dictionary. Ujú. Bueno, la idea de esta actividad que tienen estas palabras, van a ver que todo lo que tienen acá, si vuelven un poquito al párrafo que habla del Papa, son todas palabras que ya están resaltadas en el párrafo, ¿sí? La idea de estas palabras es básicamente una actividad de vocabulario, ¿sí? Entonces, todas estas actividades las van a encontrar ahora en el ciclo, las van a encontrar en primer año, en segundo año, en tercer año, en cuarto año, las van a encontrar de acá hasta el día que se reciban, ¿sí? ¿Para qué sirven estas actividades? Justamente para poder aprender el vocabulario. Algo que yo recomiendo muchísimo, yo estoy terminando, o sea, este año arranco cuarto año, entonces algo que yo recomiendo muchísimo, que a mí personalmente me sirve, y así como les digo, a mí me sirve, puede que a ustedes no, por eso lo toman o lo dejan el consejo, es cada vez que hay una palabra de vocabulario, buscar en el diccionario qué significa y después armar una oración que tenga como significado personal, digamos, como que me sirve, me acuerdo yo porque es una oración relacionada con mi vida, con mis gustos, con lo que sea, para, eh, para acordarme el significado de esta palabra, ¿sí? Entonces, la actividad lo que les pide es que ustedes, después de haber leído, por eso after reading, lo que hagan sea buscar estas palabras en el diccionario o discutirlas con la profe, con sus compañeros o compañeras, nomás que esto está más complicado porque es para hacer, digamos, en el aula y ahora no se ven con sus compañeros ni con la profe, así que por ahí está más complicado, pero bueno, buscar las palabras en el diccionario, ver qué significan y armar oraciones ustedes, ¿sí? Armar oraciones, inventar oraciones con estas palabras, lo que se les ocurra. Es eso básicamente la idea de la actividad, ¿sí? Por ahí si alguien tiene alguna, estamos ahora en la página 20 del libro de lengua inglesa, por los dos Seren se sumó recién. Eh, Claro, si alguien porque yo tiene tengo... alguna oración para mostrar como ejemplo de qué es lo que han armado, lo podemos ver y lo podemos chequear, pero Claro, eso yo por sería. ejemplo no he llegado a armar ninguna, pero por el hecho de que no sabía, no le entendía bien a cómo fue y lo pregunté y el profesor me dijo, la profe me dice, in English, please. Y fue como, ok, no sé cómo estructurarte la pregunta en inglés. Y me dio vergüenza, así que bueno, no la hice. Claro, claro. Esa es la idea. Todo lo que sea vocabulary work generalmente son para que ustedes busquen las palabras, busquen los significados y armen oraciones, ¿sí?
Puntualmente este vocabulario es muy específico del texto, porque digamos, pontiff, no hay otro contexto más que del Papa para hablar de un pontiff. Entonces, es muy puntual de este texto. Pero, por ejemplo, a ver qué otras palabras tienen. Yo estoy yendo entre el Meet y el archivo, por eso puedo tardar un poco. Humble no es una palabra específica del texto, sino que es un adjetivo. Y es un adjetivo que les va a sumar puntos del día del parcial si ustedes lo escriben en una oración, ¿sí? Entonces, saber qué significa humble, saber qué significa upbringing, en cómo lo pueden usar, en qué contexto, ¿sí? Eso sería la idea de la actividad, digamos. No sé si alguien se anima que haya hecho alguna oración, si la quiere escribir en el chat, si quiere hablar y decir la oración de ejemplo, o si se anima a empezar una hora eh, para que la chequemos entre todos, o veamos un ejemplo, o si se les ocurre alguna hora. ¿Cuándo hay parcial? Si mal no recuerdo, la fecha del parcial es el 1 de marzo, el 6 de marzo es el recuperatorio y la semana siguiente es el final, pero no me acuerdo bien qué fechas. Cuestión, por ejemplo, yo hice las oraciones de arriba, pero claro, en esa no se me ocurría o no sabía en qué momento o cómo estructurarlas a las oraciones para armarlas. O Claro, sea, estas no, oraciones decís. soy cero catolicismo, así que imagínate, conozco mucho. Está bien, está bien. Ahí responden, perdón que corte el tema, pregunta lo del parcial, el final dicen que es el 13, así que ahí está la fecha. Así que bueno, eh, pero sí, la idea de estas actividades, seguro más adelante tienen después en varias ocasiones, por ejemplo, un par de páginas más adelante, déjame que lo busco, acá por ejemplo, también hay una lista de adjetivos, que también es lo mismo, es una lista para que ustedes busquen, sepan qué significan y después tengan todo ese vocabulario para que puedan armar oraciones o puedan armar un párrafo, ¿sí? Acá Francisco nos deja una oración. He's a humble person. He supports to poor and marginalized people in all the world. Ok, bien, ¿ves? Ahí usa humble como adjetivo, humble person, ¿sí? Y, Fran, en esa oración que vos pusiste, no sería he supports to poor, sino que directamente he supports poor, ¿sí? Sin el to, porque el to da más la idea de que como que puede llegar a haber un verbo después y en realidad no, sino que simplemente son los adjetivos que modifican a people. Así que ese to lo sacaríamos y quedaría perfecto, ¿sí? Genial. Bueno, ahí vi que me han mandado un par de essays, así que denme 2 segunditos que los abro. Y, y ahí lo vemos. Bueno, acá me mandaron uno de una ciudad, perfecto. Ahí lo vemos. Denme 2 segunditos que abro el archivo. Mientras tanto, si tienen dudas, vayan dejándolas en el chat. Me abren, me hablan, les vemos las dudas, así que vayan ¿Algunos diciendo. chicos con el traductor qué significa humble? Porque no me tomé el trabajo de buscarlo, pero si alguno lo tiene a mano, como para buscar una oración. Humble sería humilde, ¿sí? Pero siempre se recomienda que, o sea, yo lo que recomiendo es que por ahí al principio, si el traductor sí les va a servir, pero siempre les sirve un poco más buscar la definición en los diccionarios monolingües, por ejemplo, Longman, Cambridge, ¿sí? ¿Por qué? Porque después es ese el vocabulario que ustedes van a usar y si ustedes, por ejemplo, en un parcial no se acuerdan la definición de humble, pero o no se acuerdan la palabra humble, pero se acuerdan la definición, por ejemplo, o sea, se acuerdan que es una palabra que significa tal cosa, eso les puede servir para hacer la palabra, por ejemplo, para hacer la oración, perdón, ¿sí? Por eso siempre es mejor, al principio sí es para es más fácil buscarlo directamente en español, pero siempre lo mejor es tratar de mantenerse todo en el mismo idioma, porque por ahí son pequeñas sutilezas que cambian en el significado de la palabra en inglés y en español que pueden hacer una gran diferencia a la hora de escribir una oración, ¿sí? Bueno,
Bueno, acá les vamos a ver, compartir esta pantalla. Vamos a ver este texto. Ahí se ve, es un documento de un Google Docs con un texto. Me avisan si se ve por fin, así arrancamos con este. Se ve de 10. Perfecto. Buenísimo. Entonces tenemos una descripción de una ciudad. Y arranca. York is a small walled city located in northeast England. It's a stunning and elegant place with medieval characteristics. If you want to have a peaceful and pleasant time, you should choose this site. The best thing you could do here is to walk around the city. It has a beautiful medieval structure and giant churches. Acá sería con E. And there is the River Ouse, which is a marvelous sight to pass the day and flowing over it. The shopping is great as well, and it is full of shops, all compact, so you can just walk a little distance from your hotel. It is full of restaurants and good eating. So you shouldn't care about having a good meal because you will if you can afford it. Yes, it's an expensive place and known as the most of all England. So in this point, you are thinking, what about the nightlife? I want to have fun too. And my little friend, I'm glad to say that York has a vibrant nightlife that includes nightclubs, bars, live music, comedy, and theater, so you won't get bored. Well, this place is the best option if you want to visit an old place with pleasant views and peaceful sights. But don't forget that this is in a board place, so you can always get fun. Okay. Empecemos, vayamos viendo oración por oración, ¿sí? Sabemos siempre que la primera oración tiene que ser la topic sentence, que es la que nos introduce el tema del que vamos a hablar, ¿sí? Y acá tenemos que nos introduce. Lo primero que dice York, la primera ciudad, ¿sí? Nos dice el nombre de la ciudad, entonces. York is a small walled city located in northeast England. It's a stunning and elegant place with medieval characteristics. Bien, fantástico. Vamos a hacer así para ir separando. If you want to have a peaceful and pleasant time, you should choose this side. Acá side queda como medio raro porque side significa lado, ¿sí? Pero no es como nosotros decimos en español vamos a algún lado, ¿sí? Sino side es literalmente, por ejemplo, tengo el libro, este es un lado y este es el otro, ¿sí? Eso es side. Entonces ahí podemos poner, if you want to have a pleasant time, you should choose this city, ¿sí? Voy a ir escribiendo en mayúscula todo lo que íbamos cambiando, así van viendo. En realidad vamos a hacer esto, para no borrar, vamos a ir tachando, ¿dónde queda? Acá. Tachamos y lo vamos a escribir al lado. ¿Sí? Así queda la palabra que cambiaríamos y la mejor opción, ¿sí? This place too, también exactamente, podría ser this city, this place, this area, ¿sí? This area, ¿sí? Todas opciones siempre hablando al lugar, ¿sí? Bueno, yo por los dos les aviso que mientras estoy proyectando no puedo ver el chat, así que si me pueden hablar, fantástico, porque estoy yendo y viniendo en el Meet y por ahí si me pasa alguna pregunta. Si no, manden por el chat y ya las voy a ir respondiendo eventualmente. Sí. Una consulta, ¿estarías usando en este caso como sinónimos, por así decirlo, de side? No, no sería de side que estamos buscando porque side no es una palabra apropiada para este contexto, ¿sí? Es lo que decíamos. Podría ser site de sitio, pero también queda medio raro, ¿sí? Para ahí, a mí me parece que este side fue que como un misspelling, ¿sí? Que un tipear mal o un error, que en lugar de decir side sería site, ¿sí? Como sitio, pero de todas formas queda medio raro decir this site, entonces siempre es mejor poner this city, this town, this place, claro, this area, ¿sí? Siempre he escuchado a la frase con side, por ejemplo, I live in the east side, o sea, yo vivo en el lado este. Exactamente, exactamente. Si nosotros, o sea, si este párrafo comenzase diciendo, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de Córdoba. Córdoba es una gran ciudad que está dividida en varias partes. La zona norte tiene ABC y la zona sur tiene EFG.
La zona más divertida es la zona B, entonces, if you wanna have a fun time, you should go to the north side, ¿sí? Entonces, north side, ahí como estás hablando de un lado o de una zona, ¿sí? En particular dentro de la ciudad, más de lado que de zona, pero ahí sí podría ser north side, east side. Seguramente, por ejemplo, eh, si vieron algo de Nueva York, se escucha muchísimo hablar del east side, ¿sí? Pero para hablar de una ciudad entera no sería la palabra apropiada, la mejor opción, digamos, ¿sí? Entonces, por eso decimos city, place, area son mejores opciones. Siguiendo. The best thing you could do here is to walk around the city. It has a beautiful medieval structure and giant churches. Acá acordemos que antes estaba con S, vamos a poner esta mayúscula, estaba con S, estaba CHS, si o si va la E acá, si el plural es con la E. There is the River Ouse. Chiste del río Ouse, acuérdense que en inglés suele estar primero el nombre y después está la palabra río. Por las dudas, lo voy a buscar, pero sí, sería al revés. Y en este caso, el nombre del río, tenemos que cambiar el orden de las palabras, entonces quedaría Ouse River, ¿sí? Which is a marvelous sight. Acá de vuelta, sight no sería la mejor palabra. Vamos a poner which is a marvelous place, area, to pass the day. Pass the day no es una expresión que se usa mucho, sino que puedes decir spend the day, mejor sí, o spend your time, que sería una mejor expresión como pasar el tiempo. Pass se usa más como, por ejemplo, pass me the ball, pass me the salt, como de agarro algo y te lo paso, ¿sí? Con esa idea. Entonces, por eso sería mejor usar to spend the day, ¿sí? Y después, flowing over it, en ese caso, give something, exactamente. Con esa idea se usa pass. Por eso no sería como la mejor opción en este caso. Y después, flowing over it, sería flow over it, ¿sí? Porque algo importante que tenemos que tener en cuenta, que seguramente ya lo vieron o lo van a ver, cuando hacemos una enumeración de actividades, como son spend the day, flow over something, visit someplace, ¿sí? Si ponemos todos los verbos como en infinitivo, todos los verbos de la enumeración tienen que estar en infinitivo, ¿sí? Acá nosotros teníamos pass, que medio está en infinitivo, y flowing, que ya es con ing. Entonces lo pensamos en español como que diríamos pasar el día y flotando sobre el río. Como que ven que no coincide la terminación con ar y después la otra terminación con ando. Lo mismo es en inglés. O usamos todo el verbo como en infinitivo, o sea, la non-finite form, la forma sin conjugar, o usamos todo, o sea, eh, la forma base, digamos, o usamos todo con ing. ¿Cómo ¿Cómo? elegimos el otro? ¿Cómo, Nico? ¿Me lo repetirías de nuevo? Sí, Más les infinitivo voy a, puntual. lo noto acá abajo. Por ejemplo, nosotros vamos a decir en Córdoba, vos podés visit de Sarmiento Park, go to Ciudad Universitaria, and you can go clubbing, for example. Go clubbing. Sí. Ok, tienen estas tres ideas que ustedes la quieren poner en una enumeración, ¿sí? Es decir, en Córdoba podés hacer A, B y C. Cuando hacemos en una enumeración, fíjense que todos los verbos están como en la forma en infinitivo, en la forma base, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer la oración, vamos a decir, in Córdoba, you can visit the Sarmiento Park, go to Ciudad Universitaria, Ciudad Universitaria, and go clubbing, ¿sí? Siempre tienen que estar todos los elementos de la enumeración, que son
visit the Sarmiento Park, go to Ciudad Universitaria, and go clubbing, tienen que estar iguales, y en este caso está todo con la forma base del verbo, sin ninguna modificación, sin ningún agregado, ¿sí? En cambio, si nosotros decimos, I like visiting el pensamiento, going to Ciudad Universitaria, perdón, Ciudad Universitaria, and going clubbing. Esta queda medio rara porque quedan los dos con ing, así que no sería un buen ejemplo. Pero bueno, ven que acá quedan ya las tres con ing, ¿sí? Siempre tienen que asegurarse que eso coincida, ¿sí? Que si va a hacer una numeración con todas acciones, las acciones tienen que estar todas conjugadas de la misma forma. Todas de la forma base, todas con ing, si son en pasado, ¿sí? Y este consejo, este tip, digamos, para prestar atención, sirve para cualquier cosa. Es decir, si yo hago una enumeración, tiene que tener siempre el mismo tipo de elemento léxico. En este caso estamos enumerando verbos, ¿sí? Visit, go, go. También por otro lado podemos enumerar sustantivos. Siempre tienen que ser todos sustantivos. O puedes enumerar adjetivos, siempre todos adjetivos. Todos los elementos de una enumeración tienen que ser los mismos, ¿sí? Ah, claro. Sí, Díganme sí, si sí. no se Ahora otros ejemplos. me quedó re claro. Ahora sí te entendí mucho mejor. Sos una genia. Genial, genial. Cualquier cosa, chicos, de verdad, me paran, me preguntan y lo vemos de vuelta. Así que no se hagan drama que tenemos todavía una hora, así que si hay que ver esto y lo seguimos la semana que viene, lo vemos ahora y lo seguimos la semana que viene. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, como dijimos, tenemos que tener la misma parte, la forma en las dos partes de la enumeración. Acá tenemos spend, la forma base, y acá tenemos flowing, ¿sí? Flowing no coincide, ¿sí? Entonces, termina en ing. La mejor forma, si queremos poner flowing over it, sería flow over it, ¿sí? Flow, sin la ing. De todas formas, esta expresión es medio rara porque flow es como fluir, o sea, vos no fluís arriba del río, ¿sí? Vos podés, you can swim in the river, you can go kayaking in the river, ¿sí? ¿Dónde va? Pero no fluís, ¿sí? Por eso, yo directamente les diría que lo mejor en esta opción, yo la sacaría esta parte. Entonces quedaría, which is a marvelous place or area to spend the day, y pondría algo como and have a great time, ¿sí? Como poner para pasar el día y tener un buen rato. Porque esta es una expresión bastante compleja, por eso les digo que no se compliquen. Traten de ir a lo seguro, que es lo que saben escribir, antes que tratar de complicársela y que puede terminar en algo mal escrito, ¿sí? Yo le diría que acá lo mejor es poner have a great time. No sé si les ocurre alguna otra cosa que podamos agregar acá en lugar de flow over it. Una duda, ¿y cómo Sí. sería poner, si yo quisiera decir, como hacer, o sea, andar en un botecito, digamos, o sea, pasar por el río, pero no, o sea, no sé si se entiende la idea. Claro, sí, No sé sí, como querés ir tipo a pasear en bote. claro. Es una fantástica pregunta. Déjame que voy a hacer. Es que de hecho eso es lo que quería escribir, pero no me queda otra que flow. Claro, sí. Podría ser go boating, ¿sí? Que se escribe así. Go, perdón, go boating, ¿sí? Bueno, sabemos que el inglés inventa un montón de palabras, o sea, como que hace ver un montón de palabras que son sustantivos. Entonces, boat, en este caso, funcionaría como un verbo, ¿sí? Que sería andar o dar un paseo en bote. De todas formas, es una expresión bastante rara, ¿sí? Yo como que medio que no la recomendaría muchísimo. O podés decir go boating o go for a boat ride, un paseo en barco, ¿sí? Eso, vamos a sacar este de break time para que se entienda que es la misma idea. Pero sí, esas son opciones, por ejemplo, go for a boat ride
sería lo que yo pondría, ¿sí? Es como la que me parece que es la mejor. Pero bueno, esas son opciones. Así que hasta ahí venimos bien. Después, the shopping is great as well. Shopping is great as well, and it's full of shops, all compact, so you can just walk a little distance from your hotel. Compact. By compact, con compact sería como que están todos juntos. O sea, eso hace referencia. Creo que Tommy fuiste vos el que me mandó Sí, el archivo. Hace referencia a eso como que está todo junto. O sea, como que están todos cerquitas. sí, eso quise decir. O intento. Entonces, más que compact, porque compact es como la idea de compacto, o sea, como todo apretado. Entonces, más que compact, por ahí puedes poner the shopping is great, as well as, sorry, the shopping is great as well. Acá pondríamos una coma. And it is full of shops, y pondría that are, así, mira, full of shops that are close to each other, que están cerca uno del otro, so you can just walk a little distance from your hotel, ¿sí? Porque compact, este de compact es como te decía, como, ¿viste las máquinas que compactan cosas, compactan materiales, basura, lo que sea, es como, lo achican todo y como que da la idea que está todo apretado y en realidad es como que está todo cerca, ¿sí? Por eso pondría como, Igual, ay, sí, perdón. En el cuadernillo nos muestran, cuando nos muestran adjetivos así de ciudades, está esa palabra. Y sí. nada, el profe nos la puso con Edimburgo, por ejemplo, porque está todo cerca. Perfecto. Entonces, si el profe se los dejó todo cerca, dejémoslo así. Como les digo, yo soy estudiante, no soy profe, entonces tengo errores también. Así que bueno, si vos, creo que Malen fue la que habló, perfecto. Si el profe hizo todo cerca, lo dejamos así. De todas formas, en lugar del all, sí te convendría poner esto de that are compact, ¿sí? En lugar del all, full of shops, that are compact. Eh, pero genial. Este era si es lo que el profe les dijo, lo dejamos así como compact. Perfecto. Yo les digo esto, o sea, porque esta palabra no la tenía yo en mi cuadernillo, que fue el que estuve viendo, así que les pido disculpas por eso. Cualquier cosa que sea distinto, que digan, che, con el profe lo vimos esta cosa, me paran, lo vemos y lo cambiamos, así que no hay drama. Perfecto, con el compact, entonces, you can go to listen from your hotel. Fantástico. It is full of restaurants and good eating. Este good eating sería como, suena medio raro, entonces podemos poner it's full of restaurants and good places to eat, podría ser, como decir, no solamente, no, o sea, hay más lugares que los restaurantes para comer, entonces, en good places to eat, ¿sí? Cualquier lugar que puedas comer, está bueno, como está lleno de esos lugares, ¿sí? So, you shouldn't care about having a good meal because you will if you can afford it. Acá pondría, va una coma, ¿sí? Acuérdense que siempre que tengamos una oración condicional, como es esta que empiezan con el if, si el if está en la segunda mitad de la oración, generalmente va una coma, ¿sí? No, perdón, es al revés. Si el if está en la primera parte de la oración, va la coma, así que estaría ahí, quedaría bien. So you shouldn't care about having a good meal because you will if you can afford it, ¿sí? Acá, en vez de una coma, quedaría mejor un punto y arrancar con una yes en mayúscula, ¿sí? Yes, I get the top. Yes, it's an expensive place. And acá tenemos esta oración, es para ver si la vamos a copiar abajo y la vamos a analizar abajo. Vamos a poner acá. It's an expensive place and known as the most of England, ¿sí? Entonces tenemos el sujeto, it's an expensive, el it en realidad, ¿sí? El is es el verbo. Entonces, la ciudad, it's an expensive place, perdón, estoy retrasada para hablar. Y después, o sea, como que acá hacemos una división, ¿sí? Esto tenemos una parte de la oración y acá tenemos otra. No está mal acá hacer la omisión del sujeto, pero si alguno dijera, che, ¿no queda mejor poner it is an expensive place and it is known as the most, ¿verdad? Está bien cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Así que ahí el sujeto se puede poner o no. Lo que es peculiar o que puede sonar medio raro es esta parte.
the most of all England. ¿A alguno qué le cambiarían por ello? ¿Cómo mejorarían este fragmento? ¿Qué se les ocurre? Yo le agregaría el is, me parece, porque suena raro un poco, es cierto. ¿A dónde pondrías el is? Y antes, o sea, antes de known, creo, no sé, Bueno, me parece. si pones el is, tenés que poner de vuelta el sujeto, ¿sí? Ahí, o sea, esto está bien, hasta acá, known as, esto está bien, se entiende, ¿sí? Vos antes del it, perdón, antes del known, puedes poner it is de vuelta o lo puedes dejar sin ponerlo, es lo mismo, y se entiende igual, ¿sí? Hasta el known as está bien. Esto, the most of all England, ese queda medio rarito. Ahí Roxana dice an adjective. ¿Qué adjetivo pondrías y dónde? ¿O qué cambiarías, Roxy? Después más o menos se puede buscar o alguna forma, porque yo mucha idea de cómo se lo usa Leaf realmente no la tengo muy clara todavía. El it. El it Claro. es un pronombre que reemplaza a animales o cosas, ¿sí? De la misma forma que vos usás el he, el she, o el I, el we, o sea, para las personas, el it es el pronombre que sirve para las no personas, digamos, ¿sí? Para las cosas, los objetos inanimados, o para los animales, ¿sí? Entonces, eh, o sea, es el uso, es igual que cualquier otro pronombre, como usas por ejemplo, como decís, no sé, Mariana is beautiful and amazing, puedes decir, Mariana is beautiful and she's amazing, ¿sí? Es No, lo no, mismo. sí, quiere decir como se refiere a una cosa o a todo lo que Ujú. sea animal o cosa, y if, no sé si, Ah, el if, if, perdón, sí. El if no hay problema, no hay significa, problema. entendí que viste it por eso. El if es lo que nos indica una condición. Como nosotros en español decimos, si pasa tal cosa, si hago tal cosa, vendría a ser como ese sí. Entonces, acá tenemos, ¿dónde estaba la oración? Para que lo encuentro, acá. You shouldn't care about having a great meal because you will if you can afford it. ¿Sí? El if nos indica siempre una condición, ¿sí? If you can afford it, you can have a great meal. Si podés, si tenés la plata para pagarlo, podés tener una buena comida. Y después nos explica que es un lugar caro, entonces por eso nos pone como condición si lo podés pagar, ¿sí? O, por Ah, ejemplo, condiciona es, a si una acción se pueda realizar o no, si se puede, pero sería como un pero, por así decirlo. claro, es como que tiene que darse cierta condición, es literalmente una condición en cualquier circunstancia. Por ejemplo, yo digo, eh, no sé, te vas de viaje a un lugar que necesitas una visa, entonces necesitas que la embajada te dé la visa. If the embassy gives me the visa, I can travel. If the embassy, si la embajada me da la visa, puedo viajar, ¿sí? O necesitas, no sé, ahora por ejemplo para los exámenes. If I don't pass the final exam, I may not be able to take the classes of first year, ¿sí? Si no paso tal examen, no voy a poder tomar tales clases. O cosas básicas como decir, we will go to the park if it doesn't rain, ¿sí? Si no llueve, vamos al parque, ¿sí? Es para Ah, eso, es para tener condiciones. sí, ahora sí me quedó clarísimo. Perfecto. Ahí hay un par de preguntas. Ah, no, no está. Bueno, volviendo a lo de esta oración de lo que decíamos, ¿dónde estamos? Acá. Del The Most of All England. Ahí una de las chicas dice, para el comentario, The Most plus Adjective. Exactamente. Acá nos faltaría decir, it's an expensive place and it is known as the most what, el más que. Nos falta como ese datito, digamos, ¿sí? Entonces, si lo pensamos en español, lo mismo, digamos. Es el lugar es un lugar caro y es conocido como el más de toda Inglaterra. Como que nos falta, tipo, por ahí se entiende del contexto, estamos hablando de que es caro, pero necesitamos como ese datito. Ahí, Tommy, cash zapping, perfecto, fantástico.
Ahí pones expensive place and it is known as the most, y ¿dónde estábamos la oración? Acá. Cash snapping of all England. Perfecto, ¿sí? Y ahí metieron una palabra del vocabulario que tienen específico de la unidad, así que queda fantástico esa oración, ¿sí? No, está bien. Esto no sé por qué no me notifica, pero bueno, listo. Ahí está. ¿Sí? The most cash snapping of all England, ¿sí? Acá podrías poner the most cash snapping city, place, que por ahí hace que sea más puntual sobre lo que sabes, como hacer una repetición, pero no es tan necesario, se entiende igual que estás hablando de la ciudad, ¿sí? Por eso lo pongo entre paréntesis, porque no es como, no es 100% obligatorio ponerlo, ¿sí? ¿Y Así que cómo, bien. ¿y cómo sé cuándo es tan necesario o no? O sea, según el contexto y todo eso. Si vos lees esta oración sola y no entendés de qué habla, es necesario, ¿sí? Acá, por ejemplo, está como todo dentro de la misma oración. Entonces decís, it, ya sabemos siempre que hace referencia a York, ¿sí? It is an expensive place, acá ya también tenemos place, hablando del lugar, o sea, siempre volviendo a la referencia a York, and it is known as the most cash-napping of all England. Puedes escribir place de o sea, si tenés la duda de si hace falta o no, escribilo. Total punto no va a sumar, no va a restar, perdón, ¿sí? Lo que sí resta es que falte esa referencia. Entonces, otro consejo es, si les dan las palabras, o porque dice fueron, tienen un montón más de palabras de lo que deberían ir, no conviene, pero si les dan las palabras, si queda bien en el contexto, y si no se repite tanto, ¿sí? Porque por ahí se ponen place, 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 en todos los renglones, queda muy repetitivo y cansa la lectura. Entonces, si no se repite tanto o sea, si no se repite tanto la palabra que quieren poner, si queda bien en el contexto, y ustedes creen que sin esa palabra se puede llegar a dudar de qué se está hablando, la escriben, ¿sí? Que va a ser mejor que esté a que falte. ¿Se entiende? Bien, bueno, entonces hasta acá estamos. Después tenemos las últimas partes, perdón. So at this point you may are thinking. Bueno, primero acá. Acuérdense que siempre después del may, ¿sí? El may es volvemos a grammar, ¿sí? Vamos a la parte de gramática, las primeras unidades, la unidad de verbos me parece, no, perdón, la unidad, no me acuerdo en qué unidad está. El may es un verbo auxiliar, ¿sí? Un auxiliary verb, creo que es un second auxiliary verb. Second modal auxiliary verb, ahí está, ese es. Entonces, después de estos verbos como el may, el should, el could, el can, ¿sí? No vamos a tener nunca un verbo conjugado como es el are. Vamos a tener sino el verbo sin conjugar, que es el be. ¿Sí? Entonces, you may be thinking, ¿sí? Y si tienen dudas, directamente, si es may be, may are, pongan you may think, ¿sí? Y listo. O sea, para ahorrarse, digamos, un posible error. Entonces, so at this point you may be thinking, what about the nightlife? I want to have fun too. Acuérdense que siempre con el to, antes va una coma, ¿sí? Entonces, me too, cuando por ejemplo decís, I'm having a great time, me too, ahí sería me, coma, too, ¿sí? Entonces, importante esa coma. Y después, and my little friend, I'm glad to do. Bueno, esto acá, lo primero que se tienen que acordar ustedes es que nosotros estamos escribiendo textos que dentro de todos son textos académicos, ¿sí? Entonces son formales. Esta expresión, my little friend, no es muy formal que digamos, entonces lo mejor sería sacarla directamente, ¿sí? Ahora sí, la consigna a ustedes les dice, escriban un mail a un amigo contándole sobre una ciudad en la que estuvieron de vacaciones, bla, bla, bla. Ahí sí podría ir, porque ya es un contexto más informal, ¿sí? Siempre se tienen que fijar bien qué es lo que les piden y pensar si es formal o si es informal. Si es formal, esta expresión no está muy buena que digamos porque no es muy formal, ¿sí? Entonces por eso la podemos, o sea, lo mejor sería sacarla. ¿Cómo sabemos si es formal o informal? Generalmente todo lo que van a escribir ustedes en la carrera va a ser todos textos como con carácter académico, enfocándose en ese sentido, ¿sí? Los informales pueden llegar a ser que les pidan escribir un mail a un amigo o una letter a un amigo o un familiar, ¿sí? Pero puntualmente eso.
si no les piden nada, por ejemplo, déjenme buscar en el libro, que justo tenía uno recién. Por ejemplo, acá en la parte donde habla de Young Celebrities, ¿sí? La consigna que tienen en el libro dice, write a composition about a young celebrity you look up to, use relevant vocabulary. Eso es formal, ¿sí? Completamente formal. Entonces, no hay, como no estaría bueno, no sería como apropiado poner estas expresiones. Después, por ejemplo, en la parte del Papa, que era lo que estábamos viendo antes, la consigna dice, write an email to Pope Francis. Por más que sea un mail, le tenés que mandar un mail al Papa, entonces no sería muy informal que digamos, ¿sí? Entonces también va a ser algo formal. Ahora si ya la consigna dijese, no sé, write, por ejemplo, yo me acuerdo que el año que me tomaron, el año que yo rendí el ingreso, el ese que me habían preguntado, me habían pedido a mí, el párrafo en realidad que me habían pedido a mí, fue un write a composition about creo que era the disadvantages of the fashion industry, ¿sí? Eso es completamente formal. En ningún lado hay ninguna pista que te diga que es algo que vos podés poner vocabulario informal, ¿sí? Informal, más que nada, va a ser cuando tengas que escribir un mail o una carta, algo de eso, a un amigo o familiares, que ya es una relación más como más informal, más tranqui, más casual que cualquier otra cosa. ¿Se entiende más o menos? Más o menos. Pero bueno, perfecto. Entonces, bueno, como en este caso no recuerdo bien cuál es la consigna, así que si saben bien cuál es la consigna de este texto puntualmente, así lo buscamos y por lo tanto chequeamos la consigna eh, para ver bien cuál es, pero la descripción de la ciudad sería más que nada bien, o sea, es algo como formal, no tendría mucho lugar para algo informal. Pero bueno, si saben bien cuál es la consigna, o si este es un párrafo nomás que escribieron por escribir, díganme bien. Si tienen consigna fantástica, sí lo analizamos bien. Pero No, bueno, sí, la consigna era describir un lugar así que me gustara o algo así, era, entonces yo, o sea, probablemente tenés razón en eso de la formalidad. claro, cuando no tiene ninguna, cuando simplemente te dice escribí un párrafo sobre esto, lo seguro es ir a lo formal, siempre, ¿sí? Por más que pueden dudarlo, lo seguro es ir a lo formal porque en realidad todos los párrafos que van a escribir sobre la carrera, todos los textos que van a escribir en la carrera van a ser con este formato más formal. Eh, entonces eso es lo seguro. Ya si es escribir un párrafo describiendo una ciudad, o escribir un párrafo a tu amigo describiendo una ciudad, o a tu familia escribiendo tal ciudad, ahí sí ya entra más en una zona medio gris y podés escribir cosas más informales, ¿sí? Pero siempre traten de encarar por el lado formal lo más que puedan. Así que bueno, entonces, so, my dear friend, eso lo sacaríamos. I'm glad to say that York has a vibrant, sí, faltó la N, nightlife that includes nightclubs, bars, live music, comedy, and theater, so you won't get bored. Bien, fantástico. Y después tenemos, well, this place is the best option if you want to visit an old place. Acá fíjate que pones place y place dos veces, entonces no está mal, pero por ahí puedes reemplazar el segundo por an old city, an old town, ¿sí? City, town, ¿sí? Para no ser tanta repetición de la palabra. With pleasant views and peaceful, salto la E, sites, acá lo mismo, podría peaceful areas o podría ser peaceful surroundings, ¿sí? Como alrededores pacíficos, surroundings, ¿sí? Y acá iría la coma, y esta coma no va. But don't forget that it is in a boring place, ¿sí? ¿Tienen clara la diferencia entre bored y boring, por las dudas? Boring no es aburrido. Los dos son aburridos, pero en inglés, nosotros en español es aburrido las dos palabras, pero en inglés tiene distinto uso, por eso les pregunto. ¿No era que uno era como despectivo? No necesariamente esa es la diferencia. Bueno, ya que estamos, aprovechemos. Sí, por fin. Cuando ustedes, o sea, el sentimiento de estar aburrido, de decir yo estoy aburrida, mi mamá está aburrida, una persona, lo que sea, está aburrida, o sea,
estar aburrido, y presten atención al estar como palabra clave, el estar aburrido va a ser bored, ¿sí? Con ed. Ahora que algo es aburrido, y acá le prestamos atención al es aburrido, va a ser boring, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, I'm reading a boring book, and that's why I'm bored, ¿sí? Lo voy a escribir. I'm reading a boring book, that's why I'm bored. Bored. ¿Sí? Boring book, the book is boring, el libro es aburrido. Y después, I am bored, yo estoy aburrida. ¿Se entiende un poco más la diferencia? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahí entra esta diferencia. Cuando es boring es porque algo es aburrido, y cuando es bored es que alguien está aburrido. ¿Sí? Bueno, entonces dijimos, acá sería, don't forget this isn't a boring place, so you can always have fun. Sí, acá no sería get, sino que la expresión es have fun. ¿Sí? Entonces sería, sorry, have fun. I killed the child. Have fun. Ahí está. Genial. Bueno, esto así quedaría, digamos, este párrafo. Claro, Rosy. Si tu mamá está aburrida es bored, y si algo es aburrido sería boring, ¿sí? Ahora, ¿qué tienen que prestar la atención? Porque nosotros, volviendo a lo de bored y boring, nosotros podemos, o sea, seguramente han escuchado que alguien dice, este libro está aburrido, ¿sí? Ese libro está aburrido no va a significar que en inglés digamos a bored book, porque el libro no se siente aburrido, ¿sí? Sino que el libro no es entretenido. La idea de bored es siempre, bored es un sentimiento, ¿sí? Y boring es la característica de no ser entretenido, ¿sí? Esa es la diferencia. Así que por eso también, o sea, está como a nosotros nos sirve este hecho que tenemos dos palabras para el verbo to be, que son ser y estar, pero bueno, la idea de esto, bored es el sentimiento y boring es el adjetivo que dice que algo no es entretenido, ¿sí? Así que bueno. Bueno, y ahí, bueno, quedaron estos errores, pero bueno, está bien. Ahora, volviendo al párrafo, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos la topic sentence que introduce, después tenemos las supporting sentences, que son las ideas del párrafo, o sea, el centro del párrafo, y después tenemos la conclusión, ¿sí? La conclusión está perfecta porque nos hace un cierre de todo lo que venimos hablando antes, que es un lugar interesante, con lindos lugares para ver, ¿sí? Perfecto. Acá, entonces vamos a ir separándola de sí. Dijimos que esta primera oración era de topic sentence. Entonces, si hablamos en el medio, nosotros acá vemos que estamos hablando siempre del lugar, de cómo es, y por último, después en este párrafo, estamos hablando ya de como la vida nocturna, ¿sí? Si nosotros vamos a la topic sentence, en algún lado deberíamos haber introducido esta idea de que vamos a hablar de la vida nocturna en el párrafo, ¿sí? Porque solamente nos dice que nosotros acá solamente hablamos de los alrededores, de los lugares para visitarlos, pero nunca mencionamos nada de la vida nocturna, ¿sí? Entonces, no está mal, pero la mejor opción sería también agregarle, por ejemplo, York is a small walled city located in northeast England. It is a stunning and elegant place with medieval characteristics. Y podemos ponerle cualquier cosa, and an interesting nightlife. Y con eso damos pie a todo lo que escribimos acá abajo, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Nosotros en la topic sentence, básicamente lo que tenemos que hacer es una introducción de lo que vamos a hablar. Entonces, nosotros acá dijimos, York es una ciudad pequeña, está ubicada en tal lugar, vamos a ir marcando con colores. It's a stunning and elegant place with medieval characteristics, acá tenemos una idea, y después acá estaría an interesting nightlife, ¿sí?
A ver, con otro color. Todo esto que está naranja, entonces esa idea que está naranja básicamente sería todo esto. Nosotros todo este tiempo estamos hablando de lo elegante que es el lugar y las características que tiene, ¿sí? Sin embargo, nos queda esto de nightlife. Entonces, por eso necesitamos como que también que tenga una introducción en la topic sentence. Si no, puede llegar a considerarse que es algo off topic, que es como fuera de tema, ¿sí? Por eso es importante que nosotros en la topic sentence tengamos bien en claro como las partes de lo que vamos a hablar y después en el resto del párrafo hablemos de esas partes y de nada más, ¿sí? ¿Se entiende esto? Porque por ahí puede ser medio complicado. ¿Sí? Genial. Entonces, con esto, con estos cambios, digamos, estaría terminado este párrafo, ¿sí? Bueno, estamos con este. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda, alguna de las correcciones o cambios que hayamos hecho? No solamente tiene que ser el dueño del párrafo que pregunte, sino que cualquiera puede preguntar, así que aprovechemos el momento. ¿Sí? Bueno, parece que no hay dudas. Bueno, nos queda media hora, ¿sí? Ya pasó una hora, qué rápido. ¿Qué prefieren? ¿Que veamos otro párrafo o quieren que veamos algo del oral? Y la semana que viene vemos otro párrafo y algo del oral y así vamos haciendo combinado todas las semanas. Más o menos de lo oral, sobre qué se refiere o de qué sería el oral. Ah, se me trabó la lengua. ¿De Del qué oral, sería? dale, ahí te respondo. Antes le respondo a Facu que preguntó lo de la parte amarilla. La parte amarilla es para separar, digamos, los temas. Nosotros en la topic sentence tenemos que decir, tal ciudad tiene esta característica y vamos a hablar puntualmente de A y de B. Entonces, acá nosotros marcamos A sería como el subtema 1 y B sería el subtema 2. Naranja el subtema 1, amarillo el subtema 2. Entonces acá está después marcado en el cuerpo del párrafo que lo naranja es un tema y lo amarillo es el otro. ¿Sí? Por eso es esta diferenciación de colores para que se note bien. ¿Sí? Ustedes en la topic sentence, sea del tema que sea que vayan a hablar, tienen que sí o sí ya poner como más o menos en claro qué es lo que van a decir. Por ejemplo, tienen que hablar de un miembro de su familia y dicen hablar o escribir, ¿sí? Esto aplica a las dos cosas. Siempre es fácil tener esta organización tanto para el oral como para la hora de escribir un párrafo. Entonces tienen que hablar, qué sé yo, de su mamá. Dicen, bueno, mi mamá es mi persona favorita de mi familia porque es súper trabajadora y porque es buena persona. Entonces nosotros ya tenemos dos ideas. Es súper trabajadora y es buena persona. Entonces, en el resto del párrafo nos tenemos que dividir esas dos ideas y asegurarnos de escribir y justificar por qué yo creo que es buena persona y por qué yo creo que es súper trabajadora, ¿sí? Por eso es que están divididos así con colores, que es más fácil identificarlo, ¿sí? Por eso sería la parte amarilla, nada más que eso. ¿Te respondí la duda, Facu, más o menos? Perfecto, genial. Bueno, y ahora vamos a lo del oral. Déjenme que les voy a compartir la pantalla del libro de vuelta. Si van a su apunte de lenguas, al final del apunte, que estamos llegando a esta parte, acá, página 75, van a ver que tiene una sección de Oral Exam, ¿sí? En esa sección, si tienen apuntes de años viejos, también están al final del libro, no sabría decirles en qué página, pero por ejemplo, yo lo tengo, bueno, mi libro no lo tiene puntualmente eso, así que bueno, pero si está al final, o del libro de lengua o el libro de grammar, en algunos lo van a tener al final, pero bueno, lo van a tener en algún lado. Esas actividades, estas actividades que tienen en el final del libro, son todas de prácticas de lo que les pueden llegar a tomar, o sea, no es que les van a tomar exactamente la pregunta así puntual está acá, pero son ideas de los temas que les pueden llegar a dar el día del final, ¿sí? Acá, perdón. Entonces, tenemos, por ejemplo, nos dice, talk about your plans for next weekend using this guide, ¿sí? Entonces, lo que probablemente hagan los profes el día del parcial o el día del final, cuando sea que les tomen el oral, solamente primero el día del parcial va a ser, les van a escribir la consigna y solamente les van a dar algo similar a esto, ¿sí? Talk about este tema y guíate con estas preguntas. O capaz que no les dan la pregunta, pero bueno, tienen que tener más o menos una idea, o ya con el topic se dan una idea de qué es lo que pueden hablar. Lo que, por ejemplo, acá, plans for next weekend. Entonces,
ya las profes mismas en esta actividad te dan como unas pautas o unos puntos en los cuales enfocarte. Where are you going? Why? Or why do you like going there? How are you going to get there? What time are you going to leave? How long are you going to stay? Who are you going with? Are you going to spend a lot of money? Why? Why not? ¿Sí? Entonces, si tienen estas preguntas, ya de por sí es un golazo, porque ya tienen básicamente toda la idea de qué es lo que tienen que hablar. Y el oral lo tienen que armar de una forma similar a lo que armarían un párrafo, ¿sí? Entonces, pueden decir, por ejemplo, eh, acá les improviso, voy a improvisar algo que, por ejemplo, diría yo. Plans for next weekend. Where are you going to? Where are you going to go? Entonces digo, ok, next weekend I'm going to go. Y acá, ojo, porque eso también es de vuelta, otro dato al que prestarle atención. Acá nosotros la pregunta ya nos dice, fíjense el tiempo en el que está escrito, el be going to, ¿sí? Entonces, eso ya es un marcador instantáneo del tiempo en el que tenemos que hablar en el oral, ¿sí? Fíjense que todas las preguntas están todas con be going to, be going to, be going to, be going to, salvo esta que es why do you like, ¿sí? O sea, todas en presente continuo. No es presente continuo, sino que es el be going to del futuro, ¿sí? Está en el libro de gramática, si mal no recuerdo, uno de los tiempos del futuro, tienen 4, así que fíjense ahí, pero bueno, si no lo vieron todavía, lo van a estar viendo estos días, en estas semanas con las profes de gramática. Eh, pero eso ya es un marcador instantáneo de en qué tiempo tienen que hablar, ¿sí? Eso es una súper ayuda. Entonces diríamos algo, por ejemplo, improvisemos entonces. I'm going to go to... Yo soy de Santa Fe, entonces diría, I'm going to go back home to my city in Santa Fe. I like going there because I can see my family after a long time, I can meet with my friends, and I can just relax a little bit at my house. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos las primeras dos preguntas, ya tenemos las respuestas. Después, how are you going to get there? Y what time are you going to leave? ¿Sí? Entonces, pueden ir agrupando las preguntas para armar las oraciones o las respuestas. Entonces podemos decir, I'm going to leave on Friday afternoon and I'm going to travel by bus till my city. I have to be very careful because with the COVID virus, I have to wear a mask and I have to be super careful to not touch anything, ¿sí? Pueden ir agregando así como datazos, como tipo, tengo que ser como el que les dije recién. Tengo que ser cuidadosa porque con el COVID hay que usar la máscara, el barbijo, que esto, aquello, que todo eso suma porque siempre y cuando lo sepan conectar bien, ¿sí? Entonces yo les dije, me voy el viernes, me voy en colectivo, y en el colectivo tengo que ser súper cuidadosa porque el COVID, y tengo que usar el barbijo y esto, aquello, ¿sí? Después, how long are you going to stay? I'm going to stay, or I'm going to be in my city for the weekend, and I'm going to come back to Córdoba on Thursday. While I'm there, I'm going to be with my family, with my friends, cualquier cosa que se les ocurra. Y esto de spend a lot of money, como no me afecta porque yo ya te dije voy a volver a mi casa, y la respondo porque no hace a la circunstancia, ¿sí? Pero eso sería, tienen que ir, leer las preguntas, pensar de qué van a hablar, ver si pueden conectar preguntas todos juntos, y es como que en su cabeza tienen que armar algo así como que un párrafo, como los párrafos que escriben, lo mismo, pero en la cabeza, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? No es que esto no te va a salir, no les va a salir de un día para otro, ¿sí? Es complicado armar párrafos, es complicado dar orales, pero esa sería la idea, ¿sí? Después, por ejemplo, acá es lo mismo, unforgettable holidays, no más que en este caso, acá nosotros ya tenemos la palabra last. Esto, así al toque nos tenemos que dar cuenta de que ahora en pasado, ¿sí? No hay otra. Last, las últimas vacaciones del pasado. Y no podemos usar otro tiempo que no sea el pasado, ¿sí? Porque, como hablamos de las vacaciones que ya pasaron, ya está, hay que usar ese tiempo. Y es lo mismo, respondes a dónde fuiste, cómo es la ciudad. Por ejemplo, este párrafo que vimos recién, el que escribió Tommy sobre York, serviría perfecto para si te hacen esta pregunta en oral, ¿sí? Perfecto sirve. Lo que escribí, en vez de presentarlo escrito, lo digo oral, ¿sí? Está perfecto. Después ya acá tenemos otro formato
que es otra opción que pueden llegar a tomar en los orales, que dice, imagine you went on an activity holiday last year, talk about your traveling experience, talk about the place, transport, activity, people, the food, also include your impressions, feelings about the trip. Acá ya tenemos last year. Entonces, de vuelta, ese es el marcador que nos dice tenemos que hablar en pasado. Y en este caso, la actividad ya nos dice de qué tenemos que hablar, de a dónde tenemos a qué es lo que tenemos los lugares que tenemos que decir, las actividades y demás. Ahora, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, nunca fui a Sydney. ¿Cómo te voy a hablar de una ciudad que no conozco? Esa es la primera pregunta que solemos tener todos. Todas. Es muy probable que el día del examen no les den así como, hablame de Sydney, o hablame de Australia, o hablame de este lugar puntual, sino que la consigna probablemente sea solamente esto, y las imágenes de esta actividad son como para dar un agregado, para que tengan un ejemplo de qué es lo que tienen que ir hablando, ¿sí? Pero es muy poco probable que les den algo así. Si les llegan a tomar, o decís, me tomaron esta ciudad que no tengo ni idea de qué es ni de cómo es, usen las imágenes que les dan y los adjetivos que tienen en las ciudades, en la unidad de ciudades, para describir lo que ven, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos nightlife. Bueno, no se ve mucho porque la imagen es chiquita, pero se ve un montón de luces, entonces como hay un montón de luces, ustedes le pueden decir que tiene mucha actividad, que hay muchos lugares para salir, o sea, inventen, ¿sí? Inventen siempre y cuando tenga correlación y sentido con lo que están hablando, ¿sí? Pero no tengan miedo a tener que inventar una oración en oral. Nadie va a ir a chequearles, si ustedes viajaron a Sydney y lo conocen, nadie va a ir a chequearles si su lugar favorito del mundo es, no sé, Nueva York. O sea, son cosas que no se pueden chequear. Y sí, les es más fácil pensar esta ciudad me encanta, pero nunca fui, pero tengo toda la información y todo, y si te pide que hables de unas vacaciones, del último lugar que te fuiste de vacaciones, y vos la tenés re clara con Nueva York y sabés toda la información, y nunca fuiste, escribí de eso, ¿sí? Siempre adaptándose a la consigna, ¿sí? Eh, digo sí mucho, así que, pero bueno, eso es como otro tip, ¿sí? Eh, si tienen que inventar, no le tengan miedo a inventar, siempre y cuando tenga sentido lo que están escribiendo, ¿sí? Ahora si escriben que en Córdoba cae nieve todo el año, no les va a creer nadie, ¿sí? Y además de que no creen, no es algo creíble, incluso se puede llegar a considerar que no tienen en claro el significado de las palabras que están usando, ¿sí? Entonces eso resta más puntos todavía. Pero bueno, este es otro formato de cosas. Y el último formato, que es el de describir ropa, es que les dan la imagen y ustedes literalmente tienen que describir la ropa que tienen puesta, describir por qué les parece que tienen puesta esa ropa, a dónde creen que van, ¿sí? Eh, pero bueno, esto es más o menos lo que les puede llegar a tomar en el examen oral. Exactamente, Ro, hay que inventar con lógica, exactamente. Eh, por ejemplo, no me acuerdo si el año pasado, me parece que en julio, el examen oral que les tomaron, la pregunta era contar la moraleja o explicar la moraleja de el cuento este del elefante, la short story que tienen al final del libro de lengua del elefante, que la busco, pero era como contar qué pasa en ese cuento, que tiene este dibujito, no sé si ya lo vieron o no, no sé si se ve ahí, pero bueno. El que tiene ese dibujito, esa historia, lo que pedían en la consigna era, bueno, contame cuál es la moraleja de la historia. Entonces vos tenías que decir que la moraleja de la historia es que todos tienen una versión distinta de la realidad, porque cada uno, o sea, es lo que decía, bueno, el cuento trata básicamente de 6 personas que son ciegas, si mal no recuerdo, que tienen un elefante enfrente y cada uno va tocando, uno toca la trompa, otro toca la panza, otro toca la oreja, entonces dicen, el elefante es como una columna, le toca la pata, no, el elefante es como una hamaca, es el que le está tocando, no sé, la trompa y cosas así. Entonces, y la moraleja de la historia, que también incluso está al final del texto, te dice, cada persona tiene su perspectiva de la realidad, qué sé yo, Entonces, el oral era eso, contame la moraleja y explícala. Entonces, tienen que poner en sus palabras lo que dice el texto. Que por ahí es un poco rebuscado, pero bueno, ¿cómo pueden practicar este tipo de preguntas? Una vez que leen los textos,
cuéntanos con sus propias palabras, o escriban, ármense un resumen con sus propias palabras de qué es lo que dice, ojo, pero con sus propias palabras, incluyendo el vocabulario que sea correspondiente o que sea importante a la unidad que están viendo, ¿sí? Por ejemplo, si les piden hablar del Papa y ustedes dicen todo un texto o le dicen todo su oral, no usan ninguna palabra del vocabulario que tienen en la unidad del Papa, por ahí les van a restar más puntos, van a restar un par de puntos, que una persona que usó ese vocabulario los va a sumar, ¿sí? ¿Se entiende esto más o menos? Claro. Bueno, perfecto, me dicen que se entiende. Genial. Y bueno, después lo que tenemos también al final, bueno, acá hay otra carta, speaking card, que tenés que describir 2 lugares y compararlos, ¿sí? Y acá también están las preguntas para compararlos. Y por último, que esto también es una buena forma de practicar, es agarrar todas estas listas que tiene al final, y es súper tedioso y súper cansador, pero es re útil. Entonces decir, do you think models lead a healthy lifestyle? Párense ustedes, lean la pregunta y respóndanse en voz alta. ¿Por qué les digo en voz alta? Porque les va a servir para escucharse más o menos cómo pronuncian, les va a servir para ver si les sale pronunciar una palabra o no, les va a servir para ver si sabe contenido o no. ¿Y por qué les hablo de la pronunciación, del contenido y todo? En un oral, por más que vos decís, evalúan fonética. En el oral en realidad terminan evaluando todo. Evalúan la pronunciación, evalúan la gramática, evalúan la correlation de ideas, ¿sí? Evalúan todo junto. Entonces, para rendir oral hay que tener todos los conocimientos del ciclo. No es que solamente con saber los textos estoy, o con saber hablar estoy, porque si sé hablar y me falta contenido, resta puntos. Si sé los textos, pero dije mal la gramática, resta puntos. Si, y así, con todo, ¿sí? Entonces tiene que estar todo bien coordinado y organizado. Ya estamos medio con la hora, pero bueno, tenemos 10 minutos. ¿Alguno se anima, alguno o alguna, a improvisar una de estas speaking cards ahora? Yo los voy ayudando, pero bueno, alguno se anima a ir empezando a hablar, que por ahí es lo que más vergüenza da. De una. ¿Te animás, Nico? Hago el intento, Dale, pero de una, de una. ¿cuál Total querés? estamos para aprender, así que Obvio. voy ¿Cuál a que...? leer, going to Dale. read the card B, Ok. D, sorry, D. Ujú. D, ok. D, ok. Look at the pictures and answer the question. What do these people look like? Sería ¿cómo se ve esta gente, más o menos? ¿O hace Exactamente. referencia al estilo que lleva the peoples or the persons? Exactamente. Cuando tenemos esta pregunta, what do these people look like? Con el look like, siempre a Él lo se que, parece. apunta es a adjetivos, ¿sí? Es decir, se ven súper seguros de la ropa que tienen puesto, se ven cancheros, se ven tristes, se ven felices, se ven como gente que trabaja mucho, ¿sí? A ese sentido. Yo pensaba que look like era como más una referencia a, por ejemplo, cuando digo look like a that person, se parece a, o en ese sentido. Por Podría ejemplo, ser, pero como the- es como achicar mucho el panorama de la respuesta, así que vos decís, ¿a quién se parece? No se me ocurre a nadie. Pero ponele, los 2 chicos acá de la segunda foto, puedes decir, the man in the second picture look like pop singers o Latin singers, pero me van a decir que no parecen que son cantantes de música del Caribe. Entonces, they look like Latin singers, ¿sí? Es eso. O puedes decir, they look like people who are leaving the airport, ¿sí? Cualquier cosa que se te ocurra, pero más que nada, y eso apunta a los adjetivos, a cómo lo ves vos, si los ves felices, si los ves trabajadores, si los ves o sea, cansados, en ese sentido. o sea, se puede decir she's of red hair, she's look like a teacher or I don't know. No se me ocurre otra cosa. Eso, Elegant,
elegant. They look elegant. Okay, very good. Very good, very good. Después dice, what are they wearing? Wearing es como que tienen puesto, ¿no? Que van llevando. O no sé cómo se la leería a la pregunta esa, wearing. What are they wearing? Ay, para que no me acuerdo qué era wearing. ¿Era como que llevan puesto? No, tenés desconectado el micrófono, Mari. Perdón. Sí, wearing es de qué es la ropa, o sea, ahí esa pregunta ya sí apunta a que les describas la ropa que tienen puesta. O sea, Sí. podría decir, she takes a dress, a great dress, on red hair, on red boots, boats, no sé cómo se pronuncia botas, porque es como muy similar a bots, y boats me suena a bote. Claro. Boots es como con el fonema de la U larga, ¿sí? Boots. Ah, Y barco es out, ¿sí? Boat. Esa es la diferencia. Si estuvieron en los grupos de Fone con Maxi, él les va a explicar mucho mejor porque él es un 10 en Fone, así que él les puede explicar mejor eso si no, y cualquier cosa le pueden preguntar también. o sea que sería, she take a gray dress on a pair of red boots on a jacket with blurry lines Great. on, no me acuerdo cómo se dice cinturón. Belt. And she takes a belt on... a esa parte del cuerpo, ¿cómo se le llamaría? No es cintura, sino en... Por ahí si se te complica mucho decirlo, directamente ni lo digas, ¿sí? Ah, ¿no lo digo? Y Bueno. no, directamente sí, she has a belt, ¿sí? Y una cosita, creo que vos estuviste diciendo she takes, ¿sí? Como de tiene o de lleva, pero en realidad lo que nosotros tenemos que usar acá es she's wearing, ¿sí? Ella está vistiendo, o she has, ¿sí? Esos son no las... sabía las en ese caso, por eso dije como ella lleva, pero sí sabía que se decía ella, she has, or I don't know about the wearing. No sabía bien si usarlo o no el wearing. Sí, lo ideal para escribir ropa es she's wearing, porque literalmente significa ella está vistiendo, ¿sí? O Entonces, sea, she's she's wearing. wearing y todo lo que vos dijiste recién. Okay. And the other pick are two men. They wearing one black person. No, es muy racista decir black person. Amiga. Oh. He has a yellow coat and hat. No sé de qué color es, no lo llego a distinguir. A gray hat. Black trouser. Very And good. the other man he has sunglasses and a bag. He has a bag and a black coat and black trouser. Very good, very good, very good. Ok, in that case, en ese caso, lo que puedes decir es, por ejemplo, the man on the left, el hombre de la izquierda, is wearing bla, 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 bla. And the other man, and the man on the right, ¿sí? Is wearing tal cosa, ¿sí? Entonces, como siempre los puedes diferenciar, como decir, el de la izquierda, el de la derecha, o pueden decir, por ejemplo, supongamos que tienen una foto en la que tienen un hombre con pelo rubio y el otro con pelo marrón. Entonces dice, the man with brown hair is wearing bla, 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 and the man with blonde hair is wearing bla, bla, bla. ¿Sí? Siempre está bueno que puedan hacer esta distinción de decir, bueno, te voy a empezar hablando por puntualmente este y después te voy a pasar a hablar al otro, ¿sí? Porque también, además de que están diciendo más vocabulario, porque por ejemplo decir, the man with brown hair, por ejemplo, estás agregando vocabulario del pelo, del color, qué sé yo, y también como que la profe dice, fantástico, vamos a evaluar cuánto sabe, o sea, si sabe bien el vocabulario específico que está vistiendo esta persona, ¿sí? Y después cuando pasas al otro, se fijan bien en el otro.
Porque capaz que vos empezás diciendo, yes, the man is wearing black trousers, y es como los dos tienen pantalón negro, o cosas que están en común, entonces se puede dudar decir, ¿está escribiendo esta persona o está usando bien o mal el vocabulario? ¿Sí? Por eso siempre está bueno decir, el de la izquierda a la derecha, la persona con esta característica, ¿sí? Ah, claro, claro. Tanto detalles, para decir realmente, both have black trouser and both have jacket, básicamente. Y la Exactamente. otra, do you think that the clothes we wear reflect our personality? ¿Por qué our personality? Nuestra personalidad. Porque en este caso la pregunta que les hace es, como que cuando hablas de la ropa, como es muy poco lo que se puede decir de la ropa, los profes suelen agregar este tipo de preguntas que son que van más para lo personal. Fíjate que te pide our personality, nuestra personalidad, ya es algo más personal, y después ya directamente te pregunta algo a vos, te pregunta qué tipo de ropa usás, what kind of clothes do you usually wear, ¿sí? Ya como que le saca el foco a las imágenes y se va directamente a tu opinión, a tus costumbres, tu forma de vestirte, ¿sí? Ah, claro, claro. Entonces, le entendía bien a eso. Por ejemplo, on the first pick, I don't know so my personality. ¿Está bien dicho? ¿Qué quieres decir ahí? Que no está vista mi personalidad o que no está como reflect my personality on the first. Entonces vos podés decir, on the first picture, my personality isn't reflected, ¿sí? Pero como en este caso ya directamente le saca el foco de las imágenes, esto es más una pregunta de opinión, ¿sí? Porque te dice, do you think, vos pensás que la ropa refleja la personalidad, ya como que ni siquiera mencionan las imágenes, entonces directamente tenés que responder, yes, I think it does, no, I don't think it does, ¿sí? Como que más a eso enfocada, contame tu opinión al respecto, ya sin prestar atención a las imágenes, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. Ahora sí, más o menos. Sería como, sí, I think I think that my personality is reflect in the clouds in generally. Ok, fantástico. Y a eso, cuando son preguntas de yes o no, siempre lo que suma muchos puntos, y si no las profes te lo van a preguntar, es why. ¿Sí? Do you think it does? Yes, why. ¿Sí? ¿Que crees que refleja? ¿No? ¿Por qué? Entonces vos decís, yes, I think it does reflect our personality because, y le decís por qué. Claro, because my clouds, my generally clouds is color black, for example. In too much or too many clouds than I have is winter clouds because I live in a cold region. Very good. Okay, remember that is clothes are, ¿sí? En plural, no con is. ¿Sí? Ay, perdón, sí. Pequeño error. Estoy un poco nervioso. Obvio, está perfecto. O sea, nos va a pasar, me pasó a mí en su momento, les va a pasar a ustedes. Es cuestión de, como les digo, por eso es quitarse el miedo y practicar, Chicos, porque es preferible que estén nerviosos ahora a que estén nerviosos el día del examen. ¿Sí? sí, imagínate si ahora me trabo, que ni siquiera estoy rindiendo, no quiero saber lo que va a hacer ese día. Sí. Pero bueno, eso sería. What Después kind las of otras. clothes do you Dale. usually wear? Bueno, o seguimos por otro, que pase otro, para que de paso se saque un poco el miedo. Genial. ¿Alguien quiere seguir con eso? ¿Con esa pregunta? O si quiere Chicos, lo estoy agarrar pasando bien. directamente otra speaking card. ¿Alguien? I can. Gaby. It's okay. Yes. Okay. Maybe we can do another speaking. Okay. Which one do you want to talk about?
Um, um, the one below, the one we were doing, it's okay. ¿Está? Yes. Very good. Ok, before you start, una cosita, que esto sirve para todos y todas. En el momento que ustedes tienen que dar el oral, la idea es que ustedes tengan las preguntas para guiarse, pero no que agarren la pregunta y la respuesta, la pregunta y la respuesta, la pregunta y la respuesta, sino que directamente usen las preguntas más o menos como una guía, ¿sí? Pero no para decir, bueno, leo la primera pregunta y la respondo, leo la segunda pregunta y la respondo, sino que pueden ir mezclando el orden, pueden ir comentando cosas y así, pero no necesariamente que, o sea, en realidad no hay que leer las preguntas al momento de responder, de hacer el oral, sino que sirven como un cierto orden o como una organización. Así que now, go ahead, Gaby. Okay. My favorite type of holiday usually is a beach holiday, which is ironic because I love winter, but I think the beach and all the sunny places is the best weather to go on a holiday and have a very pleasant time where you can enjoy, because normally the bad weather ruins your plans. So my favorite type of holiday is sun and beach. When I go on holidays, I enjoy spending time with my family, visit the local, go out. I like going out and sorry, I got nervous. It's okay, don't worry. I like to go out and eat. I like going out and eating on restaurants. I enjoy tasty meals, and in countries with beaches, the meals are usually very, very good. What do you consider when planning your holidays? Well, when I go on holidays, I also check the weather because I like knowing if I'm going to have a good time or like I say, if the weather is going to ruin my plans. The nightlife, I enjoy the nightlife because that moment is when you can meet the locals, and like I'm 17, I would like to go out on a club and meeting young people. And the best holiday I've ever had was was specifically in a beach in the Dominican Republic. I went there in 4 years ago, or maybe 5 now. I went in 2017, and I have a very good time with my family. We went to the casino. We went out to the Woman Island, that is its name. In Spanish is Isla Mujeres. And we met people from all kinds of countries, German people, American people, and of course, people from Central America. So it was a very loving opportunity, and I enjoy a lot being there. That's it. Fue fantástico, muy bien hecho, muy bien armado y muy bien organizado, así que re bien con esto. Así como siguió ella, de seguir las preguntas, de seguir vieron que habló como siguiendo todo un orden, estuvo como todo conectado. Esa es la idea que tienen que tener los orales, ¿sí? De tener como todo conectado. Justamente, bueno, a diferencia de la carta anterior, como que tenía dos partes, digamos, una parte referida a las fotos y una parte como más personal. Esto tenía todo junto, ¿sí? Todo referido a las imágenes. Bueno, en realidad no tanto a las imágenes, sino era más personal porque era todo de preferencia. Entonces, esa es la idea. Así como ella habló, que pareció como si lo hubiese tenido planeado de toda la vida, esa es la idea de poder dar el oral, ¿sí? Pero bueno, fantástico, estuvo perfecto. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Si
si nos ponemos nerviosos, como yo me puse un ratito recién, ¿respiramos y seguimos o qué hacemos? Sí, mira, probablemente, no te puedo decir si tenés que hacer esto, porque la verdad como que primero no hay una fórmula secreta de la cangreburger para rendir orales, así que es como ver el momento. Pero lo más probable es que les digan que lo que tienen que hacer ustedes va a ser, les van a mandar la consigna y les van a pedir que graben primero un video, ¿sí? Respondiendo a la pregunta que les manden, y ustedes tienen que subir ese video al aula virtual, ¿sí? O al examen o a donde sea. Seguramente, por lo menos yo les digo, pero esto fue como se manejaron el último tiempo. Si aprueban el escrito y el oral, que es el video, seguramente después tienen como un oral más, que sí ya es como face to face con la profe, perdón, que en realidad face to face, digamos, es una videollamada con la profe, en la cual la profe te hace preguntas y ustedes van respondiendo. Si ustedes ahí se ponen nerviosos, o sea, tranquilícense ustedes, no por ponerse nerviosos les va a ir mal, les digo por experiencia, si ustedes dicen, I'm sorry, I need a second, I need to breathe for a second, I'm very nervous, ¿sí? Como que traten de calmarse, ¿sí? Respiran y dicen, qué sé yo, le dicen, I'm sorry, can I start again? Si quieren preguntar si pueden empezar de vuelta, pregunten, can I start again? Sorry, I was very nervous. O, sorry, as I was saying, como estaba diciendo, y siguen hablando, ¿sí? Pero tranquilos, los profes saben que todos nos ponemos nerviosos en un oral, o sea, no es que van a ser el único en toda la historia de la facultad que se puso nervioso, el único, la única. Pasa, y pasó hace 1000 años y va a pasar, va a seguir pasando por los próximos 1000 años. Así que tranqui, vayan con la mayor confianza. Si ustedes tienen el conocimiento, les va a ir bien, ¿sí? Así que tranqui con eso, que no se preocupen, que va a ser todo para bien, ¿sí? Si tienen que pedir un segundo para respirar, lo piden, así que no se preocupen por eso, ¿sí? Pero bueno, me pongo nerviosa, estoy enfrente del curso, pero con la profesora no. Bueno, fantástico, mejor, ¿sí? Eh, Eso mismo, aprovechen las clases, sobre todo las clases de lengua, porque por ahí en gramática es mucho como completar y responder, y hay como una sola respuesta. Aprovechen las clases de lengua para participar y tipo, sacarse dudas, preguntar particularmente si lo que escribieron está bien, practicar la oralidad, ¿sí? Que esos son los momentos en los que son para tener errores. Eh, Así que nada, eso. Tommy, sí, dime tu pregunta. Sí, era sobre lo que habéis dicho, esto que está muy bueno, de que después creo que de un secondary, ¿cómo era? Auxiliary secondary verb, como que ponías en Ah, infinitive el sí, otro verbo. ¿Siempre es así? O sea, siempre que yo le diga, I can be your hero, ponele, o sea, siempre va a ser be, nunca va a ser, o sea, en el caso de be, pero ponle que sea have, siempre va a ser have o has, o eso, quería así, bien. confirmarlo. Déjenme que busco en el apunte de grammar la unidad de los verbos. Eh, bueno, como que bueno, acá lo tengo. En el ciclo de evaluación no le prestan mucha atención a eso, o sea, como que no lo explican puntualmente, pero lo que se hacen, voy a volver al archivo que estaba escribiendo antes, así puedo escribirlos de vuelta. Siempre que tengan los secondary auxiliary, no los encontré recién en el apunte de grammar, pero bueno, sería eso que tienen solamente de los tenses acá. Siempre tengan un secondary auxiliary, que son, por ejemplo, can, could, might, may, should, ¿sí? Que son los que van a estar usando muy probablemente. Ahí les escribo un par, may, can, could, etc. Van a usar el verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces van a tener, por ejemplo, she may go, she may be, she may think, ¿sí? Siempre el verbo va a estar en infinitivo sin ninguna conjugación. Como les digo, puntualmente no lo van a estudiar ahora en el ciclo, pero sí les va a pasar que si ustedes dicen, por ejemplo, bueno, el ejemplo que teníamos acá ¿dónde estaba? Acá. You may are thinking,
eso sí se los van a tomar como un error, ¿sí? Entonces, siempre pongan cuando tienen el may, el might, el could, el can, el shall, el should, todo ese tipo de auxiliares, al lado, sin pensarlo, el verbo en infinitivo, el verbo que sea en infinitivo, ¿sí? Y en este caso, que después tenemos en realidad un continuo, ¿sí? El verbo to be siempre va a estar en infinitivo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Pero digamos que después si hay un tercer verbo que sea lexical, como que sí, ahí sí, ese sí lo puedo, digamos, conjugar. Es que, o sea, en realidad, en este caso, digamos, el thinking está conjugado porque eh, vos tenés el may por un lado, ¿sí? Y lo que tenés a continuación es el present progressive, ¿sí? Entonces, vos con el present progressive necesitas el auxiliar, que es el to be conjugado, y después el verbo con ing. Como el verbo que va después de los auxiliares no va conjugado, es por eso que va con be, y en ese caso, claro, si lo pensás así que el tercero sí se conjuga, la respuesta en términos generales sería sí, pero no es tan sencillo como decir sí siempre se conjuga, ¿sí? Por eso quería explicarles más o menos cómo funciona. Como en general en todos los tiempos se usan, o sea, tienen como la gran mayoría, los que más se usan, tienen una sola palabra, como el presente simple, es directamente el verbo en infinitivo. Y el único en realidad que tiene más de dos palabras que se usaría en estos casos es el continuo o el perfecto, que por ejemplo pueden decir you may o she may have gone, ¿sí? Perdón, era may have gone, ¿sí? Que tenemos también el tenemos have y no has, ¿sí? Está en infinitivo, y el tercer verbo va conjugado. En términos generales, tu lógica funciona, digamos, de que el tercer verbo se conjuga, pero la regla sería esta, digamos, que el verbo en realidad va como que en infinitivo y después va la continuación del verbo. ¿Se entiende o ahí se aclaró bien tu duda? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ya son las 4:15, así que ya los voy dejando porque no sé si tienen clases o lo que necesiten.